para exaltarle. Como dice el canto, adorar su nombre, postrarnos ante él. Hemos venido para eso, queridos hermanos, adorar a Dios. Bueno, vamos a continuar hoy en nuestra serie que comenzamos ya hace algún tiempo, titulada Entendiendo nuestro propósito. Entendiendo nuestro propósito. Si se recuerdan, nosotros estábamos en el libro de Nehemías, así es que vamos a ir buscando el libro de Nehemías. Y en esta ocasión vamos a concentrarnos en el capítulo 8. Nehemías capítulo 8. El título de este mensaje en específico se llama ¿Cómo avivar un corazón apagado? ¿Cómo avivar un corazón apagado? Vamos a dar lectura desde el primer versículo de Nehemías 8 hasta el 12. Y así lee la palabra del Señor. Todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a el libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda Padías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetía, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Jonán, Pelalías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber
a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Amén. Vamos a dirigirnos ante Dios en una oración. Padre, gracias porque nos has traído hasta este lugar para alabarte, para bendecirte, para exaltarte. Señor, ven ahora sobre tu siervo y ayúdame para que tu palabra, Señor, llegue a los oídos de mis hermanos, Señor, y que salgamos de este lugar con una nueva perspectiva. Espíritu Santo, tú sabes la necesidad que yo tengo. Te necesito ahora, oh Dios. Señor, ven sobre tu siervo y a pesar de mi gran debilidad, permite que mis hermanos, Señor, se regocijen y que entiendan esta palabra. Ayúdanos, oh Dios eterno, porque solamente la gloria es de ti y para ti. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. En los años 1600 llegaron hasta estas tierras americanas los primeros puritanos, los cuales vinieron huyendo, ¿verdad?, de la Europa. Ellos venían buscando una tierra donde pudieran ellos adorar a Dios sin ningún contratiempo. Y estos hombres llegaron al estado de Massachusetts y ahí se asentaron, formaron familias, adoraron a Dios grandemente y Dios los prosperó en ese lugar. Pero al pasar los tiempos, al pasar los años, los hijos de esos primeros migrantes comenzaron ellos a desviarse de lo que sus padres sabían. Es decir, que al comenzar ellos a ver la prosperidad en esas tierras, sus ojos, su corazón comenzó a desviarse de Dios y comenzó a darle paso a las cosas materiales. Y ciertamente, hermanos, cuando las personas ponen los ojos y el corazón en las cosas de este mundo, cuando las personas abren su corazón para las cosas materiales de este mundo, lo reemplazan a Dios, ¿verdad? Ciertamente se encaminan a una destrucción espiritual. ¿Qué es lo que hizo que estas personas cayeran en una terrible situación espiritual? Bueno, la respuesta es una. La respuesta es esta: abandonaron la palabra de Dios, abandonaron su consejo y poco a poco sus corazones se comenzaron a desviar. Pero en los años 1700, el siglo XVII, Dios comenzaría una gran obra donde se le conoce y quedó marcado en la historia el gran despertar o el gran avivamiento. Y allí Dios tomó hombres como Jonathan Edwards, George Whitefield, el predicador Tennant, ¿verdad? Gilbert Tennant, hombres que no se daban abasto en las predicaciones. Había un anhelo por la palabra de Dios. Estas personas buscaban ser llenados en su alma por la palabra de Dios. Y ahí, en ese tiempo, hubo una gran cosecha de almas, tanto aquí en la Unión Americana como en Europa. Había una gran cosecha de almas. ¿Cuál fue el secreto que desencadenó este gran avivamiento de aquel siglo XVII? Bueno, la respuesta es esta: el regreso a la palabra de Dios. El regreso a la palabra de Dios. Y aquí vemos en Nehemías algo parecido. El pueblo había abandonado la ley de Dios.
Y eso les trajo terribles consecuencias al pueblo judío. Pero ahora se disponían a regresar a la senda que alguna vez este pueblo anduvo. Ya para este tiempo, las murallas habían sido reconstruidas. Ya para este tiempo, el pueblo comenzaba a caminar en unidad. Ya para este tiempo, todas estas personas alzarían sus ojos a ver al Dios del cielo. Ya para este tiempo, todo estaba siendo preparado para que ellos recibieran de Esdras la palabra del Señor. De manera que el capítulo 8 aquí nos está presentando la forma en que Dios comenzaría este gran avivamiento en el pueblo. Y creo que esto nos servirá mucho a todos nosotros. Necesitamos, hermanos, que en nuestros corazones haya un avivamiento. Necesitamos que en nuestras familias haya un avivamiento, que en nuestra iglesia haya un avivamiento. Y eso vamos a ver cómo se va a lograr. ¿Cuáles son los primeros pasos que nosotros debemos tomar? ¿Qué ejemplo vamos a tomar de esta escritura para comenzar a tener un corazón avivado por la palabra de Dios? Y vamos a verlo en dos pasos. En primer lugar, nosotros vamos a ver aquí la necesidad de la palabra de Dios. La necesidad de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, nosotros vamos a ver el propósito de la palabra de Dios. Ahora observe el comienzo de esta gran obra de Dios. Vamos a ver la necesidad de la palabra. Observe en su Biblia el versículo 1 y 2. Y ahí dice la escritura: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Y ahora observe lo que el pueblo hace. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. ¿Notaron lo que está sucediendo aquí? Aquí hay una gran necesidad de que la palabra de Dios, hermanos, sea el centro de la vida de estas personas nuevamente. Este pueblo no hace mucho tiempo estaban totalmente alejados de la centralidad de las escrituras. Es más, eso fue precisamente lo que los condujo a que cayeran en esa terrible situación de ser conquistados por los asirios y después por los persas. El alejarse de las escrituras, el desechar el consejo de Dios. El pueblo había abandonado al Señor para darle rienda suelta, escuchemos esto, a sus pasiones, a sus pensamientos, a su libre deseo de actuar como ellos quisieran. Yo creo que aquí hay una gran lección que todos nosotros debemos de aprender. Que la nación que abandona la palabra de Dios, la familia que abandona la palabra de Dios, la persona que abandona la centralidad de las escrituras, hermanos, es garantía de que se está encaminando a una gran catástrofe espiritual. El Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedro nos dice, escuchemos esto, en su primera epístola, que debemos de desear el alimento de la palabra como los niños recién nacidos desean la leche. El profeta Jeremías habla de la necesidad de alimentarse con la palabra de Dios, porque él dice que la palabra de Dios es el gozo y la alegría del alma de la persona. El salmista en el Salmo 119 nos habla del amor y la necesidad que él tiene de la palabra de Dios. De manera, querida iglesia, que a la luz de estos versículos, nosotros podemos notar que verdaderamente necesitamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros corazones sean avivados por medio de ella.
Aquí hay una gran importancia de alimentarnos diariamente bien con las escrituras, porque es solo a través de las escrituras que nos sostendrá en medio de un mundo caído, un mundo en oscuridad, un mundo de tinieblas, un mundo de maldad. Ahora pensemos por un momento la manera que nosotros alimentamos nuestros cuerpos. Estoy hablando de nuestros cuerpos físicos. ¿Qué sucede cuando usted le da rienda suelta a comer todo tipo de comida chatarra, verdad? ¿Qué sucede cuando comemos los alimentos que no nutren nuestro cuerpo bien con vitaminas, comida sana? Yo creo que esta es una gran comparación. Obviamente, si nosotros no damos el alimento correcto a nuestro cuerpo físico, no pasará mucho tiempo cuando comencemos a enfermarnos. No pasará mucho tiempo cuando comencemos a sentir los dolores, enfermedades. Nuestros órganos comenzarían a fallar. Nuestros corazones se van a debilitar, nuestros riñones se van a dañar. Y de no corregirse ese estilo de vida alimenticio, ¿verdad? Obviamente eso llevará a la tumba a la persona. En cambio, si nos alimentamos bien, si damos a nuestro cuerpo una nutrición balanceada, ¿verdad? Está comprobado que eso nos va a servir, nos va a nutrir, nos va a ayudar, nos vamos a sentir bien. Si eso es con nuestros cuerpos físicos, querido oyente, conti más ahora. ¿No debemos procurar nosotros el bien de nuestra alma? ¿No debemos alimentar nuestra alma con lo que realmente importa? La palabra de Dios, el alimento espiritual para nuestras almas. Yo creo que aquí hay una gran necesidad de que todos nosotros tomemos el consejo de esta palabra aquí. Ahora observen lo siguiente en nuestro texto principal. Aquí Dios está obrando de una manera extraordinaria. Porque escuche cuántas personas había aquí, 40,000 personas. Aquí en Nehemías 8 están anhelando la palabra de Dios. Están diciendo, traed el libro, traed el libro. El pueblo tiene necesidad de la palabra de Dios. Y lo que estamos viendo es un gran avivamiento en el corazón de cada persona aquí presente. Ellos piden a Esdras que les traiga el libro y escuche lo que ellos dicen, que se proclame las escrituras. Ahora observe el final del versículo 1 ahí. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Versículo 3. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y desde el amanecer, y escuche esto, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo. Versículo 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos el comienzo de un gran avivamiento. Los corazones están encendiendo aquí al escuchar la palabra de Dios. Ellos saben que esta no es una palabra de Esdras. Ellos saben que estas no son las propias palabras de Moisés. Observe, ellos reconocen que esto es palabra de Dios y ahora ellos quieren escuchar esa palabra, porque el versículo 1, el final del versículo 1, ellos dicen que la ley había sido dado a Moisés de parte de Dios. Es decir, que el hombre al proclamar la palabra es un intermediario, pero que la palabra realmente viene del Señor. Ellos aquí no quieren nada más, este pueblo. Ellos quieren exponerse a las escrituras y que Esdras les proclame.
Sus corazones comienzan a latir nuevamente aquí en este momento. Sus ojos comienzan a ver la luz espiritual nuevamente. Sus almas aquí están gritando de regocijo y la manera que lo están expresando es el siguiente. Ellos están diciendo: Esdras, tráenos el libro de la ley. Traed el libro. Usted se imagina cerca de 40,000 personas diciendo: traed el libro. Queremos oír palabra de Dios. Ojalá y nosotros pudiéramos decir como este pueblo en estos momentos, como le están diciendo a Esdras: traed el libro, queremos oír palabra de Dios. Oh, hermanos, amigos que me escuchan, que nosotros pudiéramos decir en nuestros hogares: traed el libro. Que pudiéramos decirle a nuestros cónyuges: traed el libro. Que pudiéramos decirle a nuestros hijos: traed el libro. Que pudiéramos decirnos a nosotros mismos: traed el libro, traed el libro, traed el libro. Porque quiero escuchar palabra de Dios. Quiero escuchar a Dios hablar a mi vida. Tengo necesidad de mi Dios. Tengo necesidad de escuchar a mi Padre Celestial. Y esta es la forma que vamos a escuchar a nuestro Dios, a través de las Escrituras. Nosotros hablamos a Dios a través de la oración y Dios nos habla a través de las Escrituras. De manera que si usted quiere saber qué Dios le está diciendo a usted, expóngase a las Escrituras. Y diga aquí como el pueblo: traed el libro, vamos a abrirlo. Queremos ver qué Dios nos dice. Ahora observemos en segundo lugar el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios. Y vea los versículos 5 y 6. Observe. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, observe lo siguiente: ¿qué sucede? Todo el pueblo se puso de pie. Para los que están leyendo la versión Reina Valera, yo sé que dice ahí un poco distinto, pero en la actualizada ya pusieron también: todo el pueblo se puso de pie. Así está en lo correcto. Todo el mundo se levantó al Esdras abrir el libro y comenzar a proclamar la palabra del Señor. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor al rostro en tierra. Hermanos, he aquí el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es? Bueno, en primer lugar, es dar adoración a Dios. Dar adoración a Dios. Ahora, por favor, pongamos atención en este punto. Veremos en estos momentos, observe, algo maravilloso. Aquí viene algo asombroso. Observe, por favor, cómo el texto nos muestra que la adoración en estos momentos del pueblo que se había juntado iría de aumento en aumento, más y más y más y más. Cuando el pueblo se está exponiendo a las Escrituras, sus corazones irrumpen de una manera espectacular, desmesurada en adoración al Señor Dios Todopoderoso. Mientras más se llega al clímax de la proclamación de la palabra, sus corazones se desbordan en adorar a Dios cada vez más. Observe, versículo 5, el libro se abre y el pueblo se pone de pie. Versículo 6, Esdras bendice al Señor y el pueblo, ¿qué hace? Responde y dice: amén, amén. Versículo 6 nuevamente, la palabra se sigue proclamando y el pueblo alza sus manos para adorar a Dios.
para alabarlo. Versículo 6, la palabra entra en su clímax. ¿Y qué hace el pueblo? Observe, el pueblo se postra ahora a adorar rostro en tierra a Dios. Estamos notando cómo va en aumento la adoración. Entre más se exponen a la palabra, más el pueblo adora. Ahora versículo 7, observe, las escrituras continúan abiertas. ¿Y qué pasa? El pueblo continúa cautivado por la hermosura de la palabra de Dios. Ahora usted seguramente me dirá, entonces yo de qué manera puedo adorar a Dios por medio de la palabra. Respuesta, las escrituras nos revelan el ser de Dios. Las escrituras nos revelan el ser de Dios. Necesitamos conocer a quién estamos adorando. Necesitamos saber quién es nuestro Dios, el creador que nos da la vida. Las escrituras nos revelan su carácter. Nos revelan sus atributos. Y a medida que nos expongamos más y más a las escrituras, le aseguro que su vida irá más y más y más en aumento en la adoración a su Dios. Escuche algunas citas que nos recuerdan el ser de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Génesis 1:1. Él es el todopoderoso. Génesis 17:1. Él es el eterno. Él es el eterno. Salmo 135:6. Él es justo. Deuteronomio 32:4. Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4:7. Dios es 3 veces santo. Isaías 6:3. Dios es bueno. Dios es bueno. Primera de Crónicas 16:34. Escuche esto. El Señor es refugio para su pueblo. Usted es el pueblo de Dios. Salmo 59:16. El Señor es nuestra roca. Salmos 31:3. Dios es nuestra salvación. Salmos 62:7. Él es nuestro escudo. Salmos 18:2. Escuche esto. Cristo es nuestro libertador. Gálatas 5:7. Cristo es nuestra esperanza. Primera de Pedro 1:3. Y Cristo es nuestro Salvador. Lucas 2:11. De manera, querido pueblo, hermanos, ¿cómo no vamos a adorar a Dios cuando vemos quién es Él para nosotros? ¿Sabe lo que pasa cuando tenemos problemas en adorar a Dios? Eso quiere decir que no le estamos conociendo a través de su escritura, a través de la palabra. La iglesia, uno de los propósitos de la iglesia es adorarle, conocerle, exaltarle. Si conocieran su poder, si conocieran su amor, si conocieran su fidelidad, caerían de rodillas y sus corazones también estallarían en adoración a Él. ¿Cuál es el otro propósito de la escritura, de la palabra de Dios? Bueno, en segundo lugar, ayudar a su pueblo a caminar firmemente mientras está en esta tierra. Ese es el otro propósito. El pueblo judío aquí en Nehemías les era necesario volver sus ojos a las escrituras. ¿Para qué? Para que nuevamente pudieran ser dirigidos por el Señor. Recuerden lo que les dije, que cuando el pueblo de Judá desvió sus ojos de Dios, cayeron en un terrible mal espiritual. Se alejaron de la protección de Dios. Pecaron contra Dios. Permitieron que otras cosas se metieran en su corazón, en su mente, en sus vidas, sus familias. Y saben el desastre que eso causó. Saben el desastre, la cautividad en la cual ellos cayeron. Hay muchas personas que caen cautivos de muchas cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque se han alejado de la palabra de Dios.
Pero cuando este pueblo comenzó nuevamente, escuche esto, volverse a la centralidad de las escrituras, nuevamente vemos aquí, eso está pasando. Están dirigiendo sus ojos nuevamente a Dios. Están dirigiendo toda su vida a Dios nuevamente. Están reconociendo, te necesitamos realmente, estábamos mal. Ahora volteamos a verte a ti, oh Dios. Háblanos a través de las escrituras. Es la palabra de Dios la que alumbra la vida del hombre. Es la palabra de Dios la que nos da dirección para que nos conduzcamos en esta tierra. Es por eso que el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies, que tu palabra, y lumbrera a mi camino. Si tan solo meditáramos en este texto, ¿qué es lo que hace una lámpara en la oscuridad? Nos da dirección, nos alumbra. Este mundo está entenebrecido por el pecado y la maldad. Necesitamos la palabra de Dios para conducirnos. Yo me recuerdo cuando tenía unos 12 o 13 años. Me recuerdo que yo salí con mi primo una tarde a pescar. Y la pesca estaba tan buena que nosotros caminamos y caminamos y caminamos y caminamos y nos alejamos tanto de nuestra casa que cuando nos dimos cuenta ya estaba un poco oscuro. El problema es que para regresar hasta nuestro hogar tendríamos que pasar un sinnúmero de cosas, tanto como ríos, escombros, espinas, piedras. Y la noche estaba súper oscura. Mientras íbamos caminando, llegó un momento que ya ni le distinguía la cara a mi primo. Estaba súper oscuro. Y para hacer las cosas más graves, no traíamos ni una lámpara. Ahora imagínense, allá yo estando en México, con esos escombros, caminamos. El pánico, ¿verdad? Se apoderó de mí. En esos momentos hubiera querido tener una lamparita pequeñita, porque yo nomás pensaba, ¿y si piso una serpiente? ¿Y si piso una roca? ¿Y si me caigo en un precipicio? ¿Y si el río esto? Imagínense. Bueno, pues aquí la idea es algo similar, de que la palabra de Dios aquí nos está dando dirección en este mundo de peligros. Ella nos previene de tropezar en obstáculos que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos. Necesitamos algo espiritual. Necesitamos que Dios nos revele el camino. Necesitamos que su palabra nos alumbre para evitar que tropezcamos, para evitar que pisamos en falso, para evitar que nos lastimemos. Ella nos alumbra para que no andemos perdidos y para que no pisemos en alguna trampa que el enemigo pone en nuestras vidas. Pero hay un tercer propósito de la palabra aquí, hermanos. Hay un tercer propósito. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Bueno, nos redarguye de pecado. ¿No es cierto? Observe allí en Nehemías. Cuando Esdras abrió las escrituras y el pueblo entero fue confrontado por ella. Versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan y lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley, dice aquí el versículo 9. Si hay algo que nosotros podemos estar seguros, es que definitivamente la palabra de Dios nos traerá convicción de pecado. Así es. Cuando tendemos a desviarnos del camino que Dios nos ha puesto, llegará el momento cuando Dios nos confrontará.
Observe la reacción del pueblo al ser confrontados con las escrituras. Final del versículo 9, lloraron desconsoladamente. Es decir, que ellos se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Enseguida de darse cuenta la realidad del asunto, los graves de sus pecados, lo próximo que hacen que es confesarlos ante la presencia de Dios. ¿Dónde lo podemos ver? Vaya al capítulo 9, versículo 3. Observe. Puestos de pie, cada uno en su lugar. Una cuarta parte estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Y otra cuarta parte que estaban haciendo, estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. ¿Escucharon, hermanos, lo que el pueblo estaba haciendo aquí? Era un tiempo de confesar sus pecados ante el Dios santo. Es decir, que estas personas no solo se quedaron en el lamento y el lloro. ¿Habían pecado contra Dios? Sí. ¿Se habían rebelado contra Dios? Sí. ¿Desecharon su palabra? Sí. ¿Desecharon el consejo? Sí. Pero ahora era momento. Ya la palabra les había llegado y sabían que habían hecho mal. Ahora lo que ellos estaban haciendo, arrepintiéndose, confesando los pecados de ellos. El pecado te va a llevar a un punto en tu mente, escucha esto, te va a llevar a un punto en que tu mente, tu corazón y tus emociones no reaccionan a lo correcto. Al menos que la palabra de Dios venga y Dios te hable. Esto mismo le pasó a David. Ustedes recuerdan el ejemplo de David cuando se metió con Betsabé. Un pecado lo llevó a otro pecado y lo llevó a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado. Y cuando él se vino a dar cuenta y estaba hundido en un sinnúmero de problemas, pecados, ni él mismo ya reaccionaba, ni sabía lo que había hecho. El pecado nos hunde al punto tal que ya ni reconocemos lo bueno ni lo malo. Si lo reconoces, se deleita. Pero ¿qué pasó? No fue hasta que la palabra de Dios vino sobre ¿quién? Sobre David. ¿A través de quién? A través del profeta Natán. Y tuvo que confrontarlo duramente. De esa manera, cuando el pueblo, cuando la persona que se sale del camino de Dios, Dios va a enviar su mensaje, va a enviar su mensajero, va a enviar alguien que le hable. Hey, andas mal. Así dice Dios. Tenga por seguro eso que va a pasar. ¿Cómo vamos a actuar cuando recibamos esa noticia, ese confrontamiento? ¿Qué es lo que el pueblo está haciendo? Llorando y arrepintiéndose porque sabían la gravedad del asunto. El pastor John MacArthur, acerca de este punto, él dice lo siguiente, escuche. Y abro aquí la cita que él dice: todo cristiano que ha sido salvo ha experimentado ocasiones cuando ha sido redargullido aguda y profundamente por la lectura de un pasaje bíblico en particular, o por la predicación, o por alguna enseñanza de la escritura. Y él continúa diciendo y dice: todo cristiano sabe que durante los tiempos que está en desobediencia, se ve fuertemente tentado a abandonar el estudio de la palabra, se ve tentado a abandonar el culto de oración y encuentra, escuche, que el compañerismo con creyentes piadosos y fieles es cada vez menos atractivo y cómodo. Ya no quiere esa persona juntarse con los creyentes piadosos. Además, continúa diciendo, el deseo de estudiar las escrituras va disminuyendo. El deseo de adorar a Dios va disminuyendo. Y el no querer estar con su pueblo es una evidencia de que el pecado no ha sido confesado y no se ha abandonado ese pecado. De manera, hermanos, que la palabra de Dios traerá convicción de pecado en la persona y es nuestra responsabilidad de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo si queremos salir de ese bache espiritual, ese estancamiento en que hemos caído.
Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, de qué manera nos está hablando. Ahora, no quisiera terminar este tiempo sin mencionar rápidamente algunas otras funciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios nos enseña lo que agrada a Dios. Nos perfecciona, nos instruye, nos equipa para toda buena obra, entre las cuales está la misericordia y el amor. Nos hace más como a Cristo. Nos da valor, nos da fortaleza, nos da entendimiento, nos da confianza, entre otras cosas que hace la palabra de Dios con la vida del creyente. De manera, hermanos, que si has estado batallando con un corazón que se ha enfriado espiritualmente, hoy has escuchado lo que debes de hacer para que avives tu corazón que ha estado tibio. Tú necesitas la palabra de Dios. Tú necesitas que sepas cuál es el propósito por el cual Dios te ha creado. Ahora cierro con la cita de una frase de este hombre piadoso, John Stott, que dice él así: si los que duermen se despertaren, los que están tibios se encendieran, si la gente deshonesta reconoce y los que están desanimados se animaran, si el que busca problemas buscara la reconciliación y el que habla mal de las personas se callara y el que está en depresión mirare hacia arriba y el cobarde hablare, entonces bien puede ser que Dios realmente nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te bendecimos por tu palabra. Te damos, oh Dios, toda la gloria, la honra. Realmente, oh Dios eterno, sin ti no podemos existir. Tú eres la fuente de vida del hombre. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, oh Dios eterno. Perdónanos, Señor, cuando tendemos a poner nuestros ojos en otras cosas. Perdónanos, oh Dios, cuando nuestro corazón, Señor, es cautivado por lo que no sirve, las cosas del mundo. Perdónanos, oh Dios, restáuranos, oh Dios, avívanos, oh Dios. Aviva nuestro corazón, aviva esta iglesia, aviva nuestras familias, oh Dios eterno, porque te necesitamos cada día más. En ti ponemos nuestra confianza y nuestra fe, oh Dios. Solo tú, Señor, solo tú eres el que sostiene a este pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.